Saludos amigos de las redes sociales de YouTube, Instagram y Facebook. Soy Marcos Rupert y te doy la más cordial bienvenida a mi canal dedicado a la historia, el profundo estudio de nuestros orígenes. Aprovecho de invitarte a que te suscribas para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que semanalmente estaré publicando. Videos educativos destinados al estudio de una forma bastante didáctica de la historia de Venezuela, la historia universal de forma bastante general. En esta oportunidad quiero hablar de un tema bastante interesante, el cual he titulado El Gocho que casi fue presidente. Con todo el respeto que se merece la figura del doctor Diógenes Escalante, en este video hablaremos de los sucesos que llevaron al derrocamiento del general Isaías Medina Angarita el 18 de octubre de 1945. Como ustedes saben, el estado Táchira ha sido el estado, por decirlo de una forma criolla, que más ha dado presidentes, que más ha visto aspirantes al mando supremo de la nación, y Venezuela ha contado hasta con 7 presidentes oriundos del estado Táchira. El primero de ellos, el general Cipriano Castro, nacido en la Ovejera de Capacho en 1857 y fallecido en Puerto Rico en 1924, quien ejerció el poder luego de entrar triunfante a Caracas con su revolución liberal restauradora el 23 de octubre de 1899. Entrega el poder a su compadre, al vicepresidente de la época, Juan Vicente Gómez Chacón, el 24 de noviembre de 1908. Juan Vicente Gómez Chacón nació en La Mulera, estado Táchira, un poblado cercano a San Antonio, cerca de la frontera con Colombia, y había fallecido en Maracay el 17 de diciembre de 1935. Una gran coincidencia de que su fecha de cumpleaños y su fecha de fallecimiento son las mismas que el libertador Simón Bolívar. Nacer un 24 de julio y morir un 17 de diciembre. Luego del general Juan Vicente Gómez, de esos largos 27 años de dictadura, viene otro tachirense oriundo de Queniquea, el general Elíazar López Contreras, nacido por allá en 1883 y fallecido en la ciudad de Caracas en enero de 1973 como senador vitalicio, distinción que le reconoció la Constitución de 1961. Después de López Contreras, otro tachirense de San Cristóbal, nacido por allá en 1897, fue el general Isaías Medina Angarita, quien luego falleció en Caracas durante el gobierno de otro tachirense, del general Marcos Pérez Jiménez, en 1953. Con estos son 4 tachirenses que ejercieron de forma consecutiva la presidencia de la República por 46 años, desde octubre de 1899 hasta octubre de 1945. Los otros tachirenses son el general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, nacido en Michelena el 25 de abril de 1914, quien ejerció la presidencia de la República desde el día 2 de diciembre de 1952 hasta su huida del poder el 23 de enero de 1958. El quinto tachirense en el poder. Luego tenemos al señor Carlos Andrés Pérez Rodríguez, que viene del sector llamado Vega de la Pipa, jurisdicción del municipio Junín del estado Táchira. Junín es allá por Rubio, quien nació en 1922 y fue elegido presidente de la República para el periodo 1974 a 1979 y había sido elegido para el periodo 1989 y 1994, el cual
concluyó antes de tiempo debido a que el 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia declaró que había suficientes méritos para su enjuiciamiento y tuvo que entregar la presidencia de la República a quien era el presidente del Congreso, el doctor Octavio Lepage, y después, 15 días después, asume el séptimo tachirense que ejerce la presidencia de la República, el conocido periodista, historiador, el doctor Ramón José Velázquez Mujica, quien ejerce la presidencia de la República desde el 5 de junio de 1993 hasta entregar la presidencia constitucionalmente el 2 de febrero de 1994 al doctor Rafael Caldera. Ramón José Velázquez era oriundo del poblado de San Juan de Colón, actual municipio Ayacucho del estado Táchira. En total, 7 presidentes, eso sin contar, por ejemplo, a un tachirense que fue presidente del estado Táchira y también presidente de la Alta Corte Federal de Casación, como fue el doctor Emilio Constantino Guerrero, pero no lo contamos dentro del selecto grupo de los 7 presidentes tachirenses. Hubo un octavo que pudo haber sido presidente de los Estados Unidos de Venezuela desde 1946 hasta 1951, pero un suceso marcó la historia y marcó la vida personal de este emblemático personaje, como lo es el doctor Diógenes Escalante, nacido en Queniquea en octubre de 1877, luego fallecido en Miami, Florida, en 1964. Se doctoró en Ciencias Políticas en Londres, donde ejerció como ministro plenipotenciario representando a Venezuela ante el Reino Unido por más de 15 años. Luego, con la llegada de López Contreras al poder, es nombrado ministro del Interior y luego enviado como embajador nuevamente, pero en esta oportunidad a Washington, en los Estados Unidos de América, donde ejercía como abogado para el momento en que se le nomina como candidato de la Unidad Nacional. Participó en la conferencia que dio origen a las Naciones Unidas en 1945 como representante de Venezuela precisamente. Terminándose el año 1945, venía el gran dilema de la sucesión del presidente, el general Isaías Medina Angarita. No se permitía la reelección, se debía esperar un periodo, de acuerdo a la Constitución de 1936, que reformó ese andamiaje que había creado la dictadura gomecista por más de 27 años. Al presidente de la República lo elegía el Congreso Nacional, la Cámara de Senadores y los diputados en una sesión conjunta elegían al presidente de los Estados Unidos de Venezuela. A los senadores y a los diputados a los senadores los elegían las asambleas legislativas en cada estado a razón de 2 por cada entidad federal, y los diputados eran elegidos por los consejos municipales del país. El gobierno tenía mucha influencia en estos procesos de selección de las autoridades locales y regionales y por lo tanto dominaba ampliamente la composición del Congreso de la República. Es necesario destacar que el general Isaías Medina Angarita, a la luz de la opinión pública y demostrado con los hechos está, y escrito por infinidad de historiadores, es el que tiene el título de ser el presidente más democrático en la historia de Venezuela. Permitió una amplia participación de ciudadanos a través de partidos políticos, legalizó el funcionamiento de estos, y así es como, por ejemplo, en 1941 se funda el Partido Acción Democrática con el símbolo del maestro novelista Rómulo Gallegos y aquella candidatura simbólica contra Medina Angarita en el año 41 y dirigido por don Rómulo Betancourt,
quien luego sería presidente de la República. Permite la legalización bastante polémica en la época del Partido Comunista de Venezuela, dirigido por el doctor Gustavo Machado, también por Cotepa Delgado y Juan Bautista Fuenmayor. En aquella época quienes hicieran propaganda comunistas eran apresados o obligados a tomar el exilio. Prácticamente todos los partidos comunistas estaban prohibidos por la Constitución de 1936. Es así como el presidente Medina Angarita va ejecutando un conjunto de libertades para los venezolanos y reforma la Constitución en 1945, permitiendo el voto a las mujeres por primera vez en la historia de Venezuela. Las mujeres podrían ejercer el sufragio para elegir a los miembros de los consejos municipales, mas no así a los diputados a la Cámara. El voto no fue ampliado en su totalidad como ejercían el Partido Comunista y Acción Democrática, digamos que los dos principales partidos que hacían oposición al general Medina Angarita y quienes luchaban por la elección universal, directa y secreta del presidente de la República. El presidente Medina tenía su propio partido, el partido de gobierno llamado PDV, Partido Democrático Venezolano, dirigido entre otros por el escritor Arturo Uslar Pietri, hombre fuerte de Medina Angarita, y cuyo nombre sería considerado como candidato presidencial, pero Medina Angarita prefería seguir la tradición de elegir como sucesor a un tachirense. Esa era la condición, a pesar de que no fuera militar, pero que fuera tachirense. Es así como el general Medina, asesorado por Uslar Pietri y otros personeros del gobierno, deciden proponer el nombre del doctor Diógenes Escalante, de este importante diplomático respetado por todos los sectores de la sociedad venezolana. A Acción Democrática y el Partido Comunista les parece bien la candidatura del doctor Diógenes Escalante y deciden reunirse con el gobierno de Medina y hacer una candidatura de unidad nacional para enfrentar también a lo que se avecinaba, la candidatura nuevamente del general Eleazar López Contreras, quien para la época sonaba con mucha fuerza y a la que muchos temían debido a que se creía que con López Contreras iba a haber un retroceso en el conjunto de libertades democráticas que se habían logrado con Medina Angarita. Diógenes Escalante acepta ser el candidato de la unidad nacional, del gobierno, de la oposición. Regresa a Caracas y se hospeda en el Hotel Ávila y designa como su secretario al periodista, al joven Ramón J. Velázquez, quien casi 50 años después sería presidente de la República. Y lamentablemente, con todo el ajetreo propio de un candidato, ruedas de prensa, entrevistas, sesiones fotográficas, visitas con distintos dirigentes de varios partidos o de varios gremios, Diógenes Escalante comienza a decir muchas incoherencias en sus intervenciones públicas, y en una importante visita que le hace Ramón J. Velázquez al Hotel Ávila, sale con incoherencias de mayor grado, de mayor gravedad, lo cual preocupa a Ramón J. Velázquez y al jefe de decanes del presidente de la República, quienes rápidamente llaman al doctor Uslar Pietri para comunicarle la situación, y estos tres personajes visitan al presidente Medina preocupados por la salud mental del doctor Diógenes Escalante, a quienes ellos ven como presidente de los Estados Unidos de Venezuela a partir de abril del 46. Le comunican esto y Medina Angarita y los miembros que apoyaban a esta candidatura designan una junta médica presidida por el doctor Enrique Tejera, donde se determina la grave enfermedad mental que padece el doctor Diógenes Escalante y su incapacidad para seguir en la carrera por la presidencia. Esto, como dicen en el argot popular, desató los demonios
Muchos pensaban que el general López Contreras iba a dar un golpe de Estado, había rumores en la calle. Muchos pensaban que se acababa la esperanza de tener un presidente de consenso nacional que estaba comprometido de hecho a reformar la Constitución para que en el siguiente periodo se eligiera de forma universal, directa y secreta al presidente de la República. Ante esta situación del doctor Escalante, el general Medina Angarita, sin consultar al resto de la sociedad, de los partidos que habían hecho unidad con el doctor Escalante, designa a otro tachirense como su sucesor. Designa a alguien oriundo de La Grita, municipio Jáuregui, al doctor Ángel Biagini, ministro de Agricultura y Cría, pero una candidatura que de inmediato generó un rechazo colectivo en los partidos que hacían oposición al gobierno de Medina Angarita y sobre todo ante el peligro de la candidatura del expresidente, el general López Contreras. Es así como una logia militar llamada la Unión Patriótica, dirigida por el mayor Marcos Pérez Jiménez, por el capitán Mario Ricardo Vargas, entre otros, que ya venían asomando la idea de derrocar al presidente Medina y asumir el poder, alegando, entre otras cosas, el mal estado en que se encontraba la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas para la época, y la falta de condiciones económicas, técnicas, profesionales, para seguir con el mejoramiento de la principal institución armada del país. Esta logia militar se reúne en secreto con Acción Democrática y dan el golpe a Medina Angarita el 18 de octubre de 1945, la conocida Revolución de Octubre, la cual da origen a la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por el señor Rómulo Betancourt, que era del Partido Acción Democrática, y que tenía como representante de la logia militar al ministro de la Defensa, al mayor Carlos Delgado Chalbón, muy prontamente después ascendido a teniente coronel. Carlos Delgado Chalbón, hijo de el acérrimo enemigo de Juan Vicente Gómez, Román Delgado Chalbón. También participa en esta junta el capitán Mario Ricardo Vargas, Raúl Leoni como ministro del Trabajo, Luis Bertrán Prieto Figueroa, el doctor Edmundo Fernández, que representaba a los independientes, y así se da inicio a otra etapa muy interesante de la historia de Venezuela, que te estaré contando con más detalle en próximos videos. Si te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte, dejarnos tus comentarios, tus sugerencias sobre otros temas interesantes de la historia de Venezuela. Así que así queda este video, basado también en la novela llamada El pasajero de Truman, el doctor Diógenes Escalante, el gocho que casi fue presidente.